Hoy tengo el placer de compartir micro con un referente nacional e internacional en ciberseguridad, David Padilla, más conocido en la trinchera digital como CyberPaddy. David es Offensive Security Engineer en Plexus Tech. Es fundador de Hacken, uno de los eventos clave de la ciberseguridad en Andalucía, con permiso de la canalla.com. Tiene en su haber nada menos que 8 CVEs expuestos, sí, 8 vulnerabilidades propias reconocidas, 3 másters de seguridad, un MBA y casi un póker de certificaciones técnicas, desde la OSCP hasta la CRTDO. Vamos, que le deben gustar las siglas. Pero, sobre todo, es un apasionado constructor de comunidades y divulgador que no solo se ha ganado un sitio en los Hall of Fame de los grandes, sino que impulsa a la siguiente generación de hackers éticos con la pedagogía de quien ha sudado cada logro. Y además puedo decir que es un amor de persona, habiendo tenido, como tuve, la oportunidad de tenerlo como ponente en la canalla.com y por fin poder desvirtualizarnos. En esta entrevista te invito a que reflexionemos juntos sobre varias cuestiones clave, entre ellas, ¿nace o se hace un especialista en bug bounty? ¿Hasta qué punto la formación tradicional es imprescindible en un mundo donde el conocimiento cambia a golpe de actualización? ¿Y qué retos de futuro nos esperan a los que se mueven entre exploits, recompensas y líneas de código? Hoy descubriremos que los tópicos están para romperlos y que toca salirnos del guión y darle una vuelta geek y humana a esto del bug bounty. Empecemos. Pero antes de continuar, te quería recordar que publico un episodio del podcast todas las semanas y que además acompaño cada artículo que publico en mis webs con un reel, short, TikTok de menos de un minuto en el que resumo todo su contenido. Vamos, que no puedo ponerte más fácil el que estés bien informado, con contenido muy documentado sobre nuevas tecnologías, sobre seguridad de la información y negocios digitales. Si te interesan estos temas, sígueme en YouTube y en la plataforma de podcasting desde donde me escuches y activa la campanita para que esta te avise cuando se haya publicado un nuevo contenido. Además, te quería decir que puedes suscribirte gratuitamente a mi lista de correo, donde cada semana hago el resumen de todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Para colmo, con la suscripción recibirás al instante un ebook en el que te explico qué puedes aprender de la estrategia de Cristiano Ronaldo y de José Lías para aplicar en tu propia marca, ya sea personal o corporativa. Recuerda que esta es la única manera de que tú sigas siendo quien controla la información que consumes. En tu mano está, por tanto, decidir si quieres o no estar bien informado. Bueno, David, muchísimas gracias por animarte a venirte al podcast. Era algo que teníamos que hacer desde hace tiempo, pero lo típico, la vida da muchas vueltas y bueno, lo importante es que ya estás aquí con nosotros, así que nada, bienvenido a Enclave Digital. Total, bueno, pues muchas gracias, Pablo. Ya sabes que desde que me lo dijiste estuve ahí súper contento con el hype y decía, hombre, por supuesto que sí. Así que para mí todo un placer estar aquí y también, bueno, pues sabiendo la gente que has traído tu podcast, evidentemente un honor, ¿no? Mira, si quieres empezamos ya. Te quería hablar un poco de la parte más educativa, de la rama en la que te mueves de la ciberseguridad y saber si eres más del itinerario clásico o de la parte autodidacta, ¿no? Sí. Entonces, veo por tu perfil que has mezclado mucho, pues tanto formación universitaria, tema de másters, tienes ahí como una cantidad de siglas de certificaciones increíbles y también has estado por tu cuenta, ¿no? Si tuvieras que rehacer tu camino o si tuvieras que recomendarle a alguien, pues por dónde debería ir, ¿apostarías de nuevo por un itinerario más clásico, más formal, o te dejarías seducir por el aprendizaje autodidacta? Pues la verdad que para ser la primera pueden ser de las mejores preguntas que me han hecho, porque la verdad que tiene bastante trasfondo esa pregunta, ¿no? Vale. Por poner un poco en contexto a la gente que nos escuche y, bueno, por decir también que al final los tiempos han cambiado. Yo tampoco tengo 60 años, ni mucho menos, pero cuando empezó mi andadura académica en la universidad fue allá por el 2012, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de 2012 hasta el 2025, pues evidentemente han pasado ya una década, que eso a nivel tecnológico no es una década, son pasos casi exponenciales, podríamos decir, ¿no? Tal cual. ¿Qué pasaba? Que en aquel entonces, y es algo que, bueno, pues en este aspecto solo remarcar y subrayar el hecho de que, oye, pues cuando yo tenía 18 años no había creadores de contenido, el mundo de la ciberseguridad era todo un poco más oscuro. En el sentido de oscuro me refiero a que no era tan conocido, no había tantos divulgadores
como en tu caso, por ejemplo, el hecho de dar a conocer este gremio. En fin, había muchas casuísticas que todo conllevaba a que este paradigma de la ciberseguridad era como un mundo por conocer. Evidentemente hablamos del 2012, ¿no? Y contestando un poco a tu pregunta con respecto al año que estamos, actualmente en 2025, bueno, pues sería complejo definir una respuesta por mi parte. Uno, teniendo en cuenta la experiencia que considero buena que he tenido desde un punto de vista de la educación reglada, y segundo, puesto que cuando yo empecé en esta andadura fue ya hace muchos años, ¿no? Claro. Diría que no hay un camino óptimo en el sentido de, oye, seguir en una misma línea de actuación que te suele marcar, en este caso, la sociedad a nivel de formación o directamente el mundo autodidacta, pero sí que es cierto que me he encontrado estos últimos años, pues, gente que quizás no tiene, pues, lo que comentaban, ¿no? Esta formación reglada y que no es que hayan dado un paso hacia adelante rompiendo barreras a nivel de ciberseguridad con todo lo que eso engloba, sino que se han posicionado en unos estándares muy altos, por lo menos en lo que yo conozco a nivel técnico, ¿no? Que al final es la parte que más me gusta. Claro. Entonces, en ese aspecto, yo le diría a la gente que, bueno, primero que busquen realmente dentro del mundo de la ciberseguridad, si es el gremio que les atañe, lo que quieran desenvolverse, cuál es lo que más les guste, y a partir de aquí que vean las posibilidades que tiene el hecho de, oye, pues establecerse por un camino de una formación reglada y las puertas, que eso creo que es una obviedad que te abren, y luego sin desmerecer, obviamente, a la parte de autodidacta que, pues bueno, todos los recursos que tenemos a día de hoy, o el 90 y tantos % de ellos están en internet y al alcance de todos de manera gratuita y qué mejor ejemplo que este, ¿no? A nivel de divulgación, que también se aprende mucho, no todo es un examen, un libro, un tema, etcétera, ¿no? ¿Cuál es, en tu opinión, el mayor mito sobre la vida de un hunter de vulnerabilidades? Bueno, yo creo que mito o alguna consideración incluso peyorativa, si me lo permite, es el típico, la imagen que se le viene a una persona cuando hablamos, bueno, pues yo soy hacker o analista, que por cierto, aquí destacar que considero un error el hecho de autodenominarse a sí mismo como hacker. Al final eso te lo tienen que definir otros, ¿no? Pero bueno, para que la gente que no esté muy concienciado, digamos, no tiene mucho conocimiento del mundo de la ciberseguridad, tiene en su cabeza como hacker, pues intenta, bueno, siempre tiende a tener esa imagen de ciberdelincuente con capucha, robando empresas y bueno, también un poco motivo de peso para todos los que estamos en este gremio el hecho de cada vez romper esos procesos de bueno, pues de mala imagen que tiene esta profesión, en concreto el ámbito del hacking, ¿no? La RAE nos ha hecho mucho daño. O sea, sí, el que tú busques hacker y te salga lo primero, pirata informático, es un problemilla. Ahí hay que decir el buen trabajo que ha hecho durante años Chema Alonso, por intentar, oye, cambiar esto, ¿no? Dejar claro que una cosa es ser un hacker y otra cosa es ser un cibercriminal. Y además, también que es cierto que la gran mayoría de cibercriminales a día de hoy no son hackers. Pueden no tener ni idea de informática o de lo que sea. Simplemente les ponen delante de una herramienta que hace las cosas y ellos apretan los botones. Y sobre todo por mala praxis de la víctima, ¿no? De que al final, por una política de contraseña que carece de implementación, sí. Pues yo que sé, password hardcodeada en script y al final, pues parece que es un botón gordo, ¿no? Lo que se suele decir ataque de botón gordo, ¿no? Tal cual. Esto, pues ahí también es parte nuestra el hecho, oye, de concienciar a la sociedad de que dejen de ver esta profesión como un gasto y más como una inversión, ¿no? Para que luego no pase lo que tristemente pasa. Más en este país, claro, que España es de los países más ciberatacados del mundo. Sí. Bueno, esto hay bastante debate alrededor de ello, y yo soy de la opinión de que realmente, a ver, por supuesto, es uno de los países que más ataques recibe, pero yo creo que también encabezamos la lista porque aquí sí que funciona una comunidad y hay una serie de cumplimientos normativos que exigen que se dé a conocer. O sea, no sé si seremos el que más recibe ataques, pero sí somos el que más informa de lo que está ocurriendo. Entonces, claro, al final, pues, a nivel de volumen parece que ganamos, pero habría que ver exactamente si pues otros países, como puede ser Alemania, como puede ser Francia, no estarían ahí también.
Sí, totalmente. Yo al final hablo de España, evidentemente, porque soy de aquí, ¿no? Y bueno, Claro. también me dedico un poco en parte a ese tema de divulgación y incluso lo vemos en las propias noticias. El tema del Lockbit ha hecho mucho daño a organismos públicos en este país y también a empresas del sector privado. Y evidentemente el ransomware yo creo que es una tendencia en alza desde un punto de vista de ciberincidentes que se están llevando a cabo actualmente. Más con el Sí. tema de la IA, Ujú. o bueno, son ataques cada vez más sofisticados, ¿no? Claro. Bueno, hemos empezado así a piñón, ¿eh? E igual la gente no sabe exactamente a qué te dedicas. Cuéntanos un poco, o sea, ¿qué es esto del bug bounty? ¿Qué son los CVEs, los Hall of Fames, todo esto? Bueno, pues yo soy Offensive Security Engineer. Bueno, eso a nivel de nomenclatura. En mi día a día lo que hago, y para que el cliente lo entienda, es cualquier tipo de auditoría, bien sea a nivel de infraestructura, de redes, web, wifi, Ujú. cloud, en fin, de cualquier ámbito. Luego es que como soy un culo inquieto y como buen andaluz que soy, pues intento no quedarme todo el día sin hacer nada y hacer todavía más cosas, ¿no? Y no me gusta quedarme de manera estática en esas 8 horas de trabajo y un paso más allá, entre otras cosas porque me gusta lo que hago, ¿no? Claro. Fruto de ello, pues entre otras cosas está la camiseta que llevo, los eventos a los que acudo, como el que estuve con vosotros en Almería, que fue un verdadero placer. Y otras Canalla.con. cosas es, ahí está, a nivel técnico, pues me gusta el ámbito del bug bounty, el tema de la CV, que digamos que es una ramificación de la seguridad ofensiva ¿Vale? enfocada a eso, pues al detectar y reportar vulnerabilidades en varias empresas. En Vale. general, esa tiene esa sincronía, los CVs con los bug bounty, que son el hecho de reportar vulnerabilidades con impacto en cierta empresa. Lo que pasa es que el método de actuación de una y otra difiere un poco entre ambos caminos, ¿no? Pero sí, un poco lo Vale. que me gusta actualmente a nivel de hobby, ya digo, yo estoy lejos de esa pirámide de gran bug hunter que hay a nivel mundial Sí. y también como nota y aclarativa los tenemos también en España. Mm. Hemos revalidado el título como campeones del mundo de HackerOne y hicimos, bueno, se llevó a cabo la final contra Egipto y pudimos Mm. ganar doblemente el campeonato del mundo. O sea, que la gente sepa que a nivel de bug bounty, ya no solo a nivel de ciberseguridad, pero que bug bounty literalmente podemos decir con el pecho en grande que somos los mejores del mundo por segunda vez consecutiva, ¿no? Tal cual, tal cual. Una duda que me surge es ¿cómo es el proceso de presentación de un CVE? Y si es necesario o no tener algún tipo de certificación. Ujú. Pues muy buena pregunta y de hecho, bueno, no sé cuándo se emitirá el vídeo, pero creo que será uno de los vídeos que sacaré en mis redes, porque hay Ujú. algo que la gente le levanta esa suspicacia, decir, oye, a mí me gustaría, ya no solo por el simple hecho, oye, pues de proteger un activo de una empresa y digamos, Claro. es motivo de todo, securizar cada vez más este ciberespacio, sino, oye, también a título personal, pues evidentemente da caché y repercusión a uno mismo, ¿no? Sí. Aquí en España tenemos a INCIBE que tiene el rol de CNA de root y bueno, Vale. INCIBE no te pide ningún tipo de requisito ni nada. Digo INCIBE porque es el que tenemos más a mano, pero evidentemente una persona podría enviar una vulnerabilidad pues, a propio Mitre, etcétera, ¿no? Claro. Como requisito previo, insisto, no te piden ningún tipo de background de experiencia, ni certificaciones, ni nada. Lo que sí hay que Vale. diferenciar dos cosas, que esta es la Ujú. típica duda que le surge a la gente cuando se enciende esa bombilla del hecho de reportar una vulnerabilidad que pueda ser asignable a un CV, perdón, y es lo siguiente. Y es que, Vale. pongamos un ejemplo de una página web normal, ¿no? Si Sí. tú en una página web, en un input de búsqueda, puedes inyectar código JavaScript malicioso y salta un pop-up, lo que se conoce como un XSS en una web, eso no sería asignable a un CV. ¿Por qué? Porque siempre una vulnerabilidad va a ser asignable a un CV siempre que sea Ujú. sobre un producto de un proveedor que se comercializa, que gana dinero con ello. Vale. Pongamos un ejemplo de una empresa que me lo invento. Tiene un CRM y Ujú. dentro de Sí. esa web de esa empresa dicen, oye, tenemos una demo gratuita de nuestro CRM, que obviamente eso lo comercializan, lo venden a clientes, etcétera. Y Sí. estamos en la versión 1.0. Sí. Pruébala durante 30 días y ves qué tal. Pues si tú pruebas y ves en ese activo que se Ujú. comercializa, insisto, que hay Sí. un XSS, pongamos el mismo ejemplo, ¿no? De Sí. vulnerabilidad,
pues sí, en principio sí podría ser potencialmente asignable como CVE. ¿Qué Vale. pasa? Que tú esto lo reportas a INCIBE y lo primero que te van a decir son evidencias de ver que esa vulnerabilidad que estás reportando efectivamente es explotable Sí, y tienes que rellenar un formulario, luego ahí pasan a encolarte tu caso. ¿Por qué? Porque luego INCIBE, aparte de que corroborar que lo que le envía es cierto, tiene que sí. ver que a nivel mundial, puesto que hay una buena comunicación con todos los CNA, o al menos así debería ser, Ujú. no, un CVE es una vulnerabilidad que se atañe como se conoce como un 0-day, es decir, que no se haya publicado antes ese Claro, XSS en ese claro. endpoint vulnerable dentro del CRM de esa empresa. Porque si Ya. otra persona previamente lo ha reportado, por mucho que sea así, no sería asignable tu CV. Entonces, bueno, en líneas generales, ya digo, yo creo que lo principal que la gente debería quedarse es que siempre sea asignable a un activo que Ujú. se comercializa de una empresa, no en una web Sí, estática ni nada. Y luego, pues simplemente esperar, cruzar los dedos y ver que INCIBE te diga, oye, pues esto no nos ha reportado nadie, hemos corroborado que lo que nos ha enviado tiene impacto hacia la empresa, es sí. tal y como nos indica, realiza una serie de documentación que tienes luego que enviarle a ellos y en unos meses podrás ver tu nombre con el típica nomenclatura del CVE, ¿no? CVE 2025, lo que sea. Sí, aquí, bueno, tuve una conversación bueno, con un compañero que tenemos en común Uh -huh. que hablo de oídas, ¿eh? Bueno, porque yo esta parte, pues obviamente no me dedico a ello. Pero un poco lo que decía era que, y tú lo estabas comentando ahora mismo, que tú lo puedes presentar en el caso de España a INCIBE o también por poder podrías ir directamente hacia la entidad que gestiona esto. Y te pregunto por si lo sabes, pero bueno, esta persona lo que comentaba, que creo que para presentarlo en la entidad global, no sé cuál es exactamente, creo que había que pagar algo, o sea, que no se podía hacer, que era algo anecdótico a lo mejor, pero que necesitabas como si fuera una cuenta, por así decir, y que como ventaja, entre comillas, tenía que la presentación en los dos casos sale a tu nombre, pero era como que una está de intermediario INCIBE y en otra no. No sé si tú tienes constancia de esto o siempre lo has presentado Pues lo con INCIBE. desconozco porque yo siempre he optado por la opción de INCIBE. De todas formas, porque INCIBE tiene el rol de root Sí, y luego esto tiene una base de datos que de manera síncrona, cuando se lanza el CVE, pues sale en base de datos como el NIS, en el propio Mitre, y ahí siempre reflejan tu nombre. De todas formas, sí, esto, como es de manera libre, lo que sí sé es que el propio INCIBE o cualquier CNA te da la oportunidad de, oye, ¿quieres que mostremos tu nombre? Sí, no. ¿Quieres que claro, mostremos tu nickname? claro, Hay gente que no quiere que muestren su nombre y su nickname o directamente nada, ¿no? Incluso no sale su nombre. En ese claro. aspecto, pues hay algunas casuísticas que se le da libertad, en este caso al investigador de seguridad, para que él libremente decida. Vale. Y en el caso de los Hall of Fame, ¿es distinto? O sea, ¿en qué se diferencia tener un CVE a aparecer en alguno de estos listados? Bueno, el tema del CVE generalmente va atribuido a una, bueno, pues contribución de manera altruista por Vale, la seguridad de los activos, no hay una, bueno, pues recompensa económica y en el vale. ámbito del Bug Bounty es distinto. Aquí, si Ujú. me lo permite, hay dos pequeñas diferenciaciones. Una cosa Vale, es sí, sí. los BBP, que son los Bug Bounty Program, que sí existe un rédito económico, por lo tanto aquí ya estamos viendo la diferencia principal y es que en un lado lo hace de manera altruista, Sí, digamos, por securizar los activos, etcétera, y otra directamente, aparte de eso, es que te están pagando dinero por ello. Por lo tanto, claro. la competitividad, perdón, que suele haber en BBP, en programas de Bug Bounty, suele ser mucho más alta que en otros ámbitos donde no hay una recompensa económica, ¿no? Y Vale. luego un segundo bloque dentro del ámbito Ujú. del Bug Bounty, que son los VDP, Vulnerability Disclosure Program, que aquí generalmente no hay una recompensa económica, pero es lo que tú Vale. dices. Te atribuyen en el Salón de la Fama, etcétera, etcétera. La diferencia principal, porque la sincronía entre los VDP y el CV es lo mismo, es decir, yo reporto una vulnerabilidad, Ujú. esa entidad me la recompensa, bien sea poniendo mi nombre a un CVE o bien sea atribuyéndome en el Salón de la Fama con todo lo que eso implica a nivel de repercusión propia para un investigador.
Vale. Pero hay pequeñas diferencias. Con el CVE no deja de ser un zero day, es decir, pues una vulnerabilidad que no ha reportado nadie. Sí. Sin embargo, en los VDP no va atribuido esa nomenclatura de CVE como tal, sino que directamente pues, se te atribuye de manera más genérica una vulnerabilidad en lo que se conoce dentro de un scope. El scope es el alcance, es decir, hay un programa, la NASA, que dice, oye, yo todo lo que sea nasa.gov, envíamelo, pero todo lo que se elige de ahí, no. Sin embargo, si tú ves en la empresa X de turno que tienen un producto que acaban de sacar y se comercializa y has descubierto una vulnerabilidad ahí, pues la podrías reportar independientemente de lo que se denomina en el scope, que es algo muy importante en el ámbito del bug bounty. Entonces, como digo, hay ciertas premisas que van de la mano a nivel de similitudes, pero también hay alguna diferencia. Pero vamos, en líneas generales, la atribución de un CVE o la asignación en un salón de la fama, en un programa VDP para una empresa, pues no hay notoria diferencia, suelen ser muy parecidas ambas. Vale. Me está saliendo una duda mientras lo estabas comentando. Ponte el supuesto que me acabas de decir, ¿no? La NASA tiene un programa que, bueno, premia o pues que avise si hay algún tipo de vulnerabilidad. Imagínate que encuentras un zero day, o sea, ya no es solo una vulnerabilidad, es algo que, bueno, que crees por lo menos que no se ha presentado. ¿Cuáles serían los pasos adecuados? O sea, me refiero, ¿hay diferencia a directamente hacer primero la comunicación a la NASA y la NASA se encarga de plantearlo si es como un CVE o no, primero tendrías que a lo mejor contactar con INCIBE para que lo tenga registrado y luego pues la NASA ya te recompensa? Pregunto, claro, no lo sé. Pues es muy buena pregunta porque esto dependerá de muchas casuísticas. Por ejemplo, digamos que la NASA encuentra lo que a ti parece ser que es un zero day, ¿no? Sí. Pero a lo mejor en el endpoint vulnerable en el que has descubierto, pongamos el mismo ejemplo de un XSS, a lo mejor lo tienen externalizado con un proveedor de servicios que no es un desarrollo propio de la NASA. Entonces, ahí habría que ver, ¿no? Claro. Sea un desarrollo propio y es sobre algo que la NASA está comercializando y vendiendo, que no sé hasta qué punto eso puede llegar a ser factible, pero bueno, para que la gente entienda, se podría plantear. Al final, teniendo en mente esas 3 o 4 casuísticas que he nombrado, se puede llevar a cualquier ámbito, ya sea de la NASA o de cualquier otra empresa, ¿no? También he de decir que aquí hay un poco un lado oscuro, y es que, como la gente podrá entender, hay gente que se dedica a esto, incluso algunas de ellas ganan mucho con esto. Entonces, es una lucha moral, ética bastante amplia, porque, ¿qué dices? Está el demonio que tiene en tu hombro de decir, oye, tengo un zero day y me lo invento, por poner un ejemplo absurdo. Tengo un zero day en Cloudflare, que sé que Cloudflare no me va a pagar un mojón, INCIBE nada, y en cambio solo tengo esta capacidad y este conocimiento yo, que lo tiene Cloudflare, y Cloudflare a día de hoy forma parte de más del 90% de Internet. Claro, esto es un poco turbio que lo esté comentando, pero al final también creo que es cierto. Es decir, oye, tengo este zero day de Cloudflare, que es el ejemplo absurdo que estoy poniendo, pero yo gano dinero con ello. Es mi profesión, no digo que todo el mundo lo haga, estoy poniendo un ejemplo absurdo. Pero digo, hostia, yo al final es mi trabajo esto. Yo me dedico a esta información que he obtenido con mi conocimiento a través de un zero day en Cloudflare para reportar varias vulnerabilidades en un montón de empresas en programas de bug bounty, y sin embargo no lo reporto a INCIBE para que se me atribuya un CVE porque no voy a ganar nada y al final voy a tirar piedras sobre mi propio tejado en el sentido de cerrarme posibles reportes de vulnerabilidades. Esto es un tema peliagudo. Yo agradezco mucho que me lo diga. Aparte, es un tema que a mí me flipa. Aunque ya te digo, yo estoy como entry level en el mundo del bug bounty, aunque llevo tiempo, pero ni mucho menos estoy a alto nivel. Pero es cierto que tiene varios prismas, según por donde lo veas, con distintos tipos de, pues, esa cara de la moneda, ¿no? Claro. No, y si es que al final todos son incentivos. Si tú vives de esto y te voy más lejos, ya no solo por los posibles incentivos negativos para la sociedad que pueda haber, ¿no? Sino también por el propio incentivo a investigar.
si por ejemplo Cloudflare no ofrece pues este tipo de programas, tú si te dedicas a esto, no vas a investigarlo, vas a investigar otros productos que a lo mejor tienen, entre comillas, menor impacto a nivel social, pero que sí que te pueden dar potencialmente pues sustento para pagar no sé, la comida a tu familia. Sí. Entonces, es que es un tema peliagudo, sobre todo cuando hablamos de dinero y el mundo del bug bounty, pues la barrera de la ética y la moral pues muchas veces no es tan fina como en otros ámbitos. Y esto hay gente que lo entiende porque dicen, oye, al final es su profesión y trabajan full de eso, y otra gente que no. Yo aquí tampoco quiero entrar mucho, pero sí que es verdad que existen varios ámbitos, ¿no? Pero igual que si le preguntas a alguien que sea experto en reversing o en forense, quizás pues seguramente puede haber esa disyuntiva en relación a, oye, pues esta parte buena y parte mala. El mundo de la ciberseguridad yo siempre lo tengo en cuenta como un superpoder, ¿no? Sobre todo en el siglo XXI, como pequeños superhéroes. Ya que toda nuestra vida, queramos o no, de toda la sociedad están en Internet y un poco, pues, los que tenemos, o al menos considero humildemente ciertos conocimientos, bueno, pues para manejarnos sobre esta agua, el hecho de irnos por el lado bueno o malo, ¿no? O a veces por el lado gris. Claro. Si no, ya sabes que tenemos por ahí a Rafa López, a Cibercapitán, que nos va a poner a tono. Sí, a Carlos. Mira, hablando de esto, bueno, tú tienes 8 CVEs ya reconocidos, estás cada poco, he leído ahora, creo que estos días habías comentado que habías aparecido, que te habían puesto en un Hall of Fame nuevo. Leí una notificación, que no sé cuándo la publicaste, pero bueno, a mí me notificaron como ayer o antes de ayer. Sí. Entonces, ¿qué impacto crees que tiene este tipo de reconocimientos a nivel profesional? O sea, ¿crees que te ha abierto más puertas? ¿O no? Bueno, yo, por ser franco, sigo en la misma empresa en la que empecé hace ya casi 4 años. O sea que en ese aspecto, pues lo he hecho más de manera altruista, por crecer como profesional, evidentemente por securizar los activos. Y no nos engañemos, yo tengo aquí, conforme me está hablando, tengo aquí delante una carta de agradecimiento por parte de la NASA a mi nombre por haber, bueno, reportado una vulnerabilidad en uno de sus activos. Indra también, no sé, pues el ayuntamiento de Berlín, Ámsterdam, es decir, que también tenemos esa parte de decir, oye, pues siempre me ha gustado el hecho de poder obtener algo así como reconocimiento propio, y no todo en la vida es dinero, ¿no? A veces, muchas veces forma parte de esa progresión profesional de cada uno el dar paso hacia adelante y no enfocarse en el dinero. De hecho, yo intento remarcarlo siempre, la gente que se dedica al ámbito del bug bounty, si quiere enfocarse exclusivamente en el dinero, pues lo más seguro es que se estampe contra un muro, ¿no? Ya. Sí, mira, hace poco estaba escuchando una entrevista que hicieron los chicos de Tengo un Plan a un matemático, y estaba hablando, pues bueno, de esas, creo que son las 8 maravillas, las matemáticas que llaman, que son como problemas que no hemos encontrado todavía solución en este milenio, ¿no? Y una de ellas, por cierto, hace poco ya descubrieron cómo solucionarla. Y te daban $1 millón de dólares si lo conseguías. Y claro, él lo que decía era que había genios, auténticos genios, que han dedicado toda su vida a un solo caso y no lo han conseguido. Entonces, tú imagínate lo que es, pues eso, centrar toda tu vida en la resolución de una problemática en particular, con la esperanza de conseguir ese reconocimiento y que jamás lo obtengas. Hasta el punto de que este matemático que ha descubierto, pues la única que se ha descubierto por ahora de estos problemas, le dijeron, o sea, le daban el millón y él dijo que no lo quería. Ostras. Que no. Tú imagínate, o sea, claro, él mismo en la entrevista decía, a ver, yo eso no lo hago. No, sinceramente. Iba a estar yo aquí con el dorsal y todas las cosas que tengo ahí en la pared. Estaría en una mansión. Claro, pero claro, o sea, tú imagínate la ética que puede tener esa persona de decir, no, mira, es que claro, yo he llegado aquí gracias a todos los que se han quedado atrás. Por tanto, no creo que merezca este premio. Y le habían dado también otro premio conocidísimo a nivel de matemáticos y también dijo que no lo cogía. O sea, una persona que dices tú, pero bueno. Sí.
Está claro que es una excepción, porque el 90% de los mortales, y sobre todo los que no somos Por ricos, si nos ponen supuesto. 1 millón encima de la mesa, Hombre, es no, no, una claro, claro. tentación bastante alta. Claro. No, y además que, o sea, haciendo las cosas correctas, me refiero, Sí, que, sí, que sí, él, total. es cierto, por supuesto, ha partido de todo el conocimiento como todos los profesionales lo hacemos. Nosotros no hemos llegado aquí por ciencia infusa, hemos aprendido de todos los que estaban antes que nosotros. Entonces, pero bueno, eso, que Sí, sí, una ese pasada. nivel es una excepción y por eso es noticiable, vamos. Totalmente. Otra pregunta, David. ¿Prefieres una vulnerabilidad mediática que recorra portadas, medios de comunicación, televisión, o una de estas que a lo mejor pasan mal desapercibido, que solo las acabamos identificando los que nos dedicamos a ese sector, pero que sí que tiene un impacto real en la sociedad? Y puede ser un ejemplo, pues mira, Cloudflare mismamente, que la mayoría de la sociedad no sabe qué es Cloudflare y en cambio gracias a esas tuberías que ha montado Cloudflare casi se puede decir que funciona buena parte de Internet. Totalmente. Incluso voy más allá, porque te agradezco mucho esta pregunta, porque me toca en el plano profesional, ya que me ha tocado vivirla, en el sentido de que, bueno, yo no he reportado ningún RC en Microsoft ni nada de eso. Si lo hubiese dicho, a lo mejor quizás no estaría al menos en este sitio. Contigo seguro, pero a lo mejor en Sí. este sitio no. Pero sí que me ha tocado reportar vulnerabilidades en auditoría, en los clientes en los que llevamos a cabo en la empresa. Y una de ellas me gustó mucho porque estábamos hablando del sector de la salud, en el que había expuesto un panel de administración. Todo esto lo digo porque evidentemente ya está Vale, oficiado, público, claro, etcétera. No claro. hay ningún tipo de problema a nivel del disclosure de la vulnerabilidad. El caso es que, bueno, había un panel de administración, etcétera, y mediante técnicas de phishing, pues pude ver lo típico, ¿no? Un endpoint, ese endpoint tenía embebido JavaScript con información sensible, dejémosla ahí. Al final, pues pude llegar a optar a 250 registros biomédicos de pacientes que se estaban Madre mía. exponiendo de manera pública. Entonces, bueno, pues evidentemente levantar la mano al segundo, eso se pudo arreglar de manera crítica. Y oye, pues evidentemente toda la auditoría hay que tomarla con una profesionalidad total, pero cuando hablamos del mundo de la salud y vemos que hay muchos datos de pacientes expuestos en según qué sitio y al alcance de todos, con la criticidad que eso conlleva, pues sí que me gustó mucho el hecho de, oye, pues poder no solo detectarlo, sino poder remediar eso, y eso evidentemente no se hizo, no estaba en ningún lado, ni se hizo público ni nada. Me lo guardo Claro. más para mí, pero muchas veces el hecho de contribuir, más sobre todo a la parte de la salud, que tristemente en mi familia me ha tocado vivir eso, oye, pues echarle una mano en lo que buenamente uno pueda, pues siempre, sin duda, elegiría esta opción antes de a lo mejor reportar otra vulnerabilidad y llenar los medios, ¿no? Claro, claro. Fíjate que yo, o sea, los pocos pinitos que hice en el mundo en el que tú te mueves, tengo muy buen recuerdo también de un caso que era con una universidad española en el que identifiqué una manera de obtener prácticamente toda la información de todos los alumnos que había. Ostras. Estaba mal securizado. Y pues les avisé, lo solucionaron y demás, no se comentó nada, pero siempre te queda esa cosa, ¿no? De decir, oye, pues qué bien que primero que me haya dado cuenta y que pudiera avisarles, porque era algo que ya te digo, se podía obtener todo, o sea, tú cambiabas, no tenían bien securizado el sistema y entonces tú cambiando los hashes podías entrar en cualquier otro perfil de los Sí, alumnos, toda la información. un IDOR es lo que acabo de denominar, sí. Vale. Pues qué guay, es Vamos. que al final eso pues dice mucho cómo eres a nivel humano y también a nivel profesional, de oye, pues es un motivo de todos los profesionales de la ciber, pues encargarnos de securizar los activos cada uno en su ámbito, ¿no? En la parte de forense, en Claro, la parte de blue team. Cuando digo securizar, al final hablamos de proteger en cualquiera de las técnicas que cada uno llevamos a cabo. Y también la parte de divulgación, pues muy importante, ¿no? El 90% de la gente que nos escuchará sabrá que el típico tópico que se dice, ¿no? De que el eslabón más débil siempre es el humano, y por lo tanto para hacer es frente a así. ello hace falta mucha concienciación, ¿no? Claro. En el mundo del bug bounty, ¿cuánto pesa la técnica frente a la intuición?
¿A cuánto es más de colmillo o de cabeza? Pues se suele decir que el proceso de intuición, de salirte de la caja, Sí, muchas veces tiene más repercusión que a lo mejor utilizar técnicas avanzadas con según qué tipo de herramientas, porque eso ya lo ha utilizado generalmente otra persona. Al claro. final aquí el mundo del bug bounty es como un videojuego, que quizás Sí, es algo que me he saltado y debería haber dicho. Es decir, la primera persona que llegue se lleva la recompensa, pero si eres la segunda persona, no. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el proceso de automatización, de ejecución de herramientas, etcétera, los mayores bug hunters del mundo, ninguno utilizan eso. Y si acaso claro, lo utilizan, claro. quizás en la primera fase, la de reconocimiento y enumeración. Quizás Ujú. sí, ahí sí, tienen VPS, servidores privados en el que, bueno, tienen capacidad de notificación automática cuando salta un nuevo endpoint o un Sí, dominio a producción, ¿no? Al fin y al cabo. Pero luego toda la parte de explotación generalmente siempre es manual por lo que te digo, porque al final, ¿quién no ha ejecutado ante un nuclei? ¿Quién no ha ejecutado el claro. típico Nessus? Entonces, todo este tipo de herramientas generalmente ya la han automatizado y lo han ejecutado anteriormente muchas personas y lo que se busca es ser el primero en llegar a pensar como un malo y salirte de la caja, ¿no? En ese aspecto, pues la intuición es bastante importante y buscarle los tres pies al gato. Mm. Desde fuera, el Bug Bounty parece como si fuera la meritocracia absoluta. Pero te quería preguntar, ¿de verdad hay igualdad de oportunidades? ¿O existen privilegios o obstáculos que hace que algunos a lo mejor puedan destacar más que otros? Más allá de la parte de conocimiento, me refiero. Sí, te entiendo. Pues 100%. Es decir, cuando digo 100% me refiero a que es 100% meritocrático el hecho de, oye, pues tener Ujú. según qué tipo de recompensa. Es algo que me gusta mucho porque al final a los triaggers para gente que no esté escuchando, son el Sí, por equipo favor. técnico dentro de las plataformas que se Vale. dedican a lidiar con estos informes de vulnerabilidades bajo el cliente final afectado, la empresa, y decidir si lo que tú le estás reportando, uno, lo has reportado anteriormente alguien, y Sí, dos, si realmente tiene impacto, ¿no? Al final aquí el mundo del bug bounty siempre va alineado con impacto, siempre. Siempre que tienes vale. que pensar el mayor impacto que puede llevar a cabo, que se puede llevar a cabo en una organización. En este aspecto, pues a un triagger le da exactamente igual que tú seas ingeniero, le da igual que tenga el OSCP, le da igual que tenga 10 CVE, eso le da exactamente igual. Con que sea la primera persona que llegue en enviar una vulnerabilidad en según Ujú. qué endpoint vulnerable, todo ese background, digamos, tanto profesional como de la parte de educación, le da Sí, igual. Algo que, oye, pues es muy bueno el hecho de, oye, abrir puertas a todo aquel que le interese el ámbito del bug. claro. Aquí mentiría si dijese que evidentemente los grandes bug hunters pues tienen ya recorrido, tienen ya experiencia y evidentemente no son fáciles llegar a esos niveles. Y por lo único que yo podría destacar el hecho de cierta meritocracia es que Ujú. aquí cuando hablamos de competitividad en el mundo del bug bounty no es lo mismo estar trabajando para un programa que, me lo invento, estén reportando vulnerabilidades 100 bug hunters, en lo que se Ujú. conocen como programas públicos, que cualquier persona puede trabajar ahí, y otros son los programas privados, que ahí solo se accede por invitación. Por lo tanto, la Vale. competitividad es menor y la Sí, tasa de éxito que puedes tener enviando vulnerabilidades es más alta. ¿Cómo claro, se claro. accede a estos programas privados? Por Ajá. invitaciones. Es decir, tú primero te creas una cuenta en cualquiera de las plataformas que hay de Bug Bounty a nivel mundial, que eso es Sí. totalmente gratuito, y empiezas a Ujú. reportar en programas públicos. Vale. Cuando tienes las primeras vulnerabilidades ya de manera exitosa, te van dando ciertos puntos. Y con esos puntos Vale. ya, a partir de cierto nivel, te van llegando invitaciones a programas privados. Ahí diría que también va en sincronía con la meritocracia, porque al final no va a entrar en un programa privado Ya. alguien que no ha reportado nunca nada, ¿no? Mm. Y la idea, pues como digo, y es sobre todo estar en programas privados porque la competitividad es menor y la tasa de éxito es más grande, ¿no? ¿Y por qué hacen esto exactamente? O sea, ¿por qué una empresa o un proveedor de servicio lo va a poner privado? O sea, entiendo que el objetivo de tener un programa de este tipo es, oye, entre comillas, externalizar el trabajo de auditoría. Es que un tercero te avise si tu herramienta tiene algún fallo y ahí mientras más ojos puedan mirarte, parece que es mejor. ¿Tienes idea de por qué se hace Sí, así? y además una pregunta buenísima, te lo voy a intentar explicar de la mejor manera posible.
Cuando hablamos de un programa privado, aquí es lo que se conoce como un bounty pool, el hecho de que, oye, pues los clientes finales y todo, sobre todo, pongo el ejemplo del BBP, de los Bug Bounty Program, es decir, aquellos programas, como comentaba anteriormente, que te dan una recompensa económica por el hecho de enviar una vulnerabilidad. Entonces, voy a intentar explicarlo porque tampoco es totalmente sencillo del todo, pero pongamos un programa privado de una empresa X, ¿no? Al final, tú tienes muchos activos en producción que te pueden estar reportando una vulnerabilidad un tío desde Moscú, un tío desde Zambia o un tío de Estados Unidos en un sistema 24/7, que esa es la gran ventaja que considero tiene un programa de Bug Bounty frente a lo que se conoce como un pentesting, que es el tema del tiempo, ya que tiene un inicio y un fin. Pero bueno, pongamos una empresa X. Oye, ¿por qué? ¿O por qué yo voy a querer estar en un programa privado y no, oye, por lo que tú dices, de manera pública, estar abierto a todo el mundo? Porque en los programas privados generalmente es donde van a estar los mejores bug hunters del mundo y la tasa de ratio va a ser alta. ¿Por qué quiere una empresa tener a los mejores bug hunters del mundo? Porque el paraguas potencial de ataque que tienen en su activo siempre se va a acotar más en cuando atraen a los mejores del mundo que si de manera pública le dicen a Pepito López, oye, Pepito López y su amigo me podéis enviar lo que queráis. Evidentemente, Pepito López y su amigo pueden llegar a enviar un número X de vulnerabilidades, pero cuando ya hablamos de los mejores profesionales del mundo en el mismo programa, ese tipo de vulnerabilidades va a aumentar de manera exponencial, ¿no? Entonces, y también casuísticas como el propio contrato, ¿no? Es decir, ya estaríamos hablando aquí a nivel monetario. No es lo mismo el contrato que puedas llegar a tener con una empresa que te paga 10K al año que a lo mejor otra que te paga 100K, ¿no? Claro. Pues tú eres valedor también dentro del programa de Bug Bounty el hecho de decir, oye, pues te pongo en un programa como privado, más exclusivo, sabiendo que el Bounty Pool es como el pago de recompensas, ¿no? Que se guarda un cliente final, en este caso una empresa. Dice, yo quiero asegurarme que aquí la gente que me reporten pues sean los más top y por lo tanto mi activo en producción con una tasa muy alta van a estar securizados y no a lo mejor en un programa público que me pueda reportar todo el mundo. Pero esto no hay, yo creo que no hay una respuesta, digamos, única, porque también un programa público puede deberse a la NASA está en un programa público. ¿Por qué está la NASA en un programa público? Porque tiene tantísima infinidad, el scope es tan grande, el alcance es tan amplio, la cantidad de esos dominios son tan grandes que no tendría sentido quizá englobarlo en un programa privado, que a lo mejor sí en una empresa más pequeña y que esté en bolsa con un capital grande, pero quizás no con un scope tan grande como la NASA le venga a cuento. Es decir, quizás me he explayado mucho en la respuesta, pero no hay un camino ni fehacientemente para decir, oye, pues esta es la respuesta única, ¿no? Hay diferentes casuísticas. Claro, incluso se me ocurre que a lo mejor el que sea privado también incentiva, claro, ya no solo que estén los mejores, sino como decir, oye, ya que me dan la oportunidad, pues voy a dedicar más recursos. O sea que, claro, puede haber incentivos de otra manera que hagan que al final, supongo que esto, por supuesto, ya lo habrán estudiado y habrán visto que a lo mejor la tasa de éxito pues mejora a lo mejor por tener un programa más cerrado en esos casos en particular. Y la NASA, como tú dices, tiene tanto perímetro de exposición que dice, mira, claro. Estabas comentando, por cierto, una cosa, hacías diferencia entre los programas de Bug Bounty y el pentesting. ¿En pentesting se refiere siempre cuando te contratan o no? O sea, me refiero, el programa de Bug Bounty es algo que está abierto, o bueno, puede estar cerrado, pero es a lo largo del tiempo. Pentesting, claro, generalmente lo que solemos considerar es, oye, se hace ese trabajo y a lo mejor, pues sí, dentro de X tiempo se vuelve a repetir, pero no es algo que esté continuo. Pero dentro del pentesting, o sea, el pentesting siempre se contrata. ¿O es algo que también puede estar como abierto a terceros? No, claro, siempre hay un acuerdo entre dos partes, ¿no? Entre el cliente final y la empresa. En ese aspecto siempre se marcan una directrices, una metodología, porque no es lo mismo un pentesting web que hacer una auditoría más a nivel wifi, las metodologías son distintas, ¿no? En este aspecto, pues también se denominan un alcance, unos tiempos de ejecución de esos trabajos. Oye, pues si hay afectación a la disponibilidad de algunos de mis activos fuera de horario laboral, pues evidentemente no me gustaría que eso pasase o incluso evitar técnicas, lo que te digo, para DOS, ¿no? Por ejemplo,
En ese aspecto, pues tienen esas pautas que se marcan, como digo, siempre bajo un contrato. Pero luego el hándicap que hablamos es que el pentesting, y para que la gente entienda, no deja de ser una foto en un instante en concreto. Es decir, hablamos de un inicio de la auditoría y un inicio de fin, y desde un punto de vista tecnológico, siempre cuando se le envía un reporte ejecutivo y técnico al cliente final, en el momento que se le envía, tecnológicamente hablando ya está totalmente obsoleto. ¿Por qué? Porque la tecnología da paso a gigantado y lo que hoy en día es algo que está seguro, literalmente pasan minutos y no lo es. Por lo tanto, considero que es un hándicap con respecto a un programa de bug bounty que opera en un periodo 24/7, que sería lo ideal. Claro. Sí, o sea, el pentesting al final hay unas acotaciones, tú mismo lo decías, a lo mejor pues no está permitido pues algún tipo de ataque que haga un DDoS. Correcto. Imagínate, pues claro, ya te estás cerrando a parte de a lo mejor potenciales vulnerabilidades que tengas. Si quieres pasamos a... Vuelvo otra vez a la parte de educación, porque creo que es muy... creo que es importante y además por el perfil de audiencia que tengo yo creo que es lo que más les puede llamar la atención. ¿Crees que la formación reglada, la formación más profesional, está sabiendo adaptarse al nivel de actualización, de creatividad? Porque ya hemos visto que mucho del trabajo es trabajo más de colmillo, que requiere este tipo de sector, o va un poco todavía a rebufo. Sí, yo creo que va un poquillo a rebufo, no quizás quiero decir, en detrimento de la educación pública o de educación reglada, digámoslo así, sino más bien por el gran auge y avance en pasos agigantados que va teniendo la tecnología. Ya lo estamos viendo, y no solo con el tema de la ciberseguridad, tecnologías como la inteligencia artificial, Big Data, etcétera. Yo considero que van siempre un paso más agigantado que quizás pues la forma de nutrirnos a nivel de educación desde un punto de vista reglado, ¿no? Eso no quiere decir que la educación reglada no sea una buena praxis. De hecho, ya digo que para mí fue mi opción prioritaria del minuto uno. Yo he tenido varias alternancias entre pues, la educación reglada y lo que se conoce como una formación privada, ¿no? Porque he tenido formaciones máster, cursos, etcétera, que se asemejan más pues, a esta formación más privada, ¿no? Yo en ambos sectores siempre he salido contento y un poco son las premisas de que lo que cada uno quiera desarrollarse, porque si nos ponemos en el absurdo, pues todos los recursos que podamos formarnos están en internet y por esa regla de tres no es nada imperativo el hecho de tener que estudiar algo reglado, ¿no? Aquí es algo con total libertad que le diría a la gente, pero yo si me preguntase si volviese atrás y, por ejemplo, tuviese la oportunidad de volviese a estudiar la ingeniería, sin duda lo hubiese hecho. Porque al final el tema de la ingeniería, y esto evidentemente hablo en primera persona bajo mi propia experiencia personal, te cubre de una serie de bases, de conocimiento, de resolver problemas, de enfrentarte a situaciones anómalas que no forman parte de tu día a día y salirte un poco de los márgenes, que al final, y tú lo sabrás, Pablo, mejor que yo, es lo que vemos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, bien sea a nivel técnico, bien sea de casuísticas que te da ciertos clientes, y forma parte un poco de todo, de esa mentalidad de ingeniero, ¿no? El hecho de resolver problemas en poco tiempo, ¿no? Y no hablo solo de telecomunicaciones, aquí podría englobar cualquier ingeniería. Entonces sí, lo haría sin duda, ¿no? Mira, yo siempre cuento la anécdota. Yo estuve haciendo también telecomunicaciones, no la terminé, pero sí, estuve cuando era la licenciatura, todavía no había llegado grado. Y qué pena, porque si hubiera estado un añito más, posiblemente ya lo tuviera. En fin, estuve ahí y también me saqué el FP superior de informática y he visto como los acercamientos, ¿no? El universitario y el de el profesional. Y una cosa que me di cuenta cuando estaba en la FP superior era que, claro, había como más acercamiento a las tecnologías, a cómo programar, pero faltaba esa base. Y siempre recuerdo una asignatura que tuve en Teleco, que era Java,
que fíjate que fue la que me hizo decidir dejarlo. O sea, Ostras. fíjate, pero en este caso tengo que reconocer que tenía su valor. Porque claro, yo ya me imaginaba, digo, yo por fin voy a tocar un ordenador. Yo hice Después de 3 en años, Java. O sea, ¿el qué? que yo hice el trabajo final de la carrera Sí, con el sí, framework de Spring, el patrón MVC, claro, que es modelo vista sí, controlador de Java. O sea, que sí. Bueno, tampoco sí. es que yo sea un buen programador, pero evidentemente era algo de nuestro día a día. Claro, claro, pues teníamos una asignatura que era Java y yo, claro, cuando vi eso digo, por fin voy a tocar un ordenador. O sea, Ya. de aquella, Teleco, te puedo asegurar, no sé cuándo estudiaste tú, pero yo llevaba 3 años que prácticamente no había visto un ordenador. Me pasó Era todo igual, Pablo. lápiz y papel, matemáticas, física Correcto. y demás. Y digo, bueno, por fin, una asignatura de programación. Oye, pues no tocamos tampoco ordenador. No sé por qué se llamaba Java, porque era optimización de algoritmos. Ujú. Y lo hacíamos con lápiz y ¿Y papel. el examen era papel, puede ser? Tal cual, tal Y yo cual. igual, absurdo. Era todo en papel. Entonces, ya te digo, a mí me desilusionó muchísimo, pero Claro, luego pensándolo en retrospectiva, es cierto que, claro, cuando me enfrentaba luego a programar, yo tenía unos conceptos de optimización, de saber si un bucle if es mejor que un bucle den, o sea, una serie de cuestiones que al final hace que programes mejor o que el código que acabes generando sea más útil. Y esto es cierto que, claro, ahí es más probable que te lo dé pues algo como una carrera. Más que nada porque, como hay tiempo suficiente, ya ves. te nutren de esos conocimientos básicos y a cambio pues pierdes todo lo que es pues a lo mejor las propias tecnologías o lo que es lo que está en ese mismo momento funcionando a nivel de empresa o las Correcto. necesidades de mercado. Correcto, es totalmente cierto y a mí me pasó lo mismo. De hecho, hasta cierto punto yo noté que algunas asignaturas es que eran un mero filtrado de gente, tío. Al Sí, final, la sí. ingeniería se entra con una nota muy baja, no todo el mundo puede ser ingeniero, te meten en asignaturas que son brutales, que no tienen nada que ver con lo que a ti te gusta, que es el tema de los ordenadores, la informática, la telemática, programación, y te parten Claro. en dos. A mí me ha pasado, o sea, que yo he pasado por ahí y me ha amanecido estudiando y he estudiado una asignatura que era una mierda, en fin, me ha pasado. No sé si pueden decir ahí palabras malsonantes en el Sí, sí, podcast, por pero sí. favor. Sí, 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 Y sí. física yo lo odiaba, luego electromagnetismo recuerdo, teníamos asignatura de redes, en fin, Sí. estadística lo odiaba, un Claro. rollo. Cálculo diferencial integral, Buah, 18 integrales triples créditos de de superficie. asignatura. Casualmente la integral de triple la probé y ya no la he vuelto a ver Sí. más en mi vida, oye. Claro. Sí. Todavía estoy Fíjate esperando tú, a ver si qué vuelvo a hacer una integral casualidades, oye. triple alguna vez. Con Ay, algún Dios. exploit o algo. Sí, sí. Es terrible. Pero bueno, oye, volviendo un poco. Por cierto, una cosa que se me olvidó preguntarte es, a la hora de presentar un CV, bueno, decías que había un formulario, por ejemplo, en Incibe, que te permite hacerlo, pero ¿hay algún tipo de estructura? O sea, ¿hay como una normativa de que tengas que presentarlo? O bueno, tú simplemente sigues los pasos del formulario y ya está. Correcto, bueno, tú sigues las propias premisas de Incibe porque a veces, aunque Incibe te mande un formulario que tienes que rellenar, te pide información adicional. A mí me ha tocado incluso grabar vídeos a modo prueba de concepto de la Vale, vulnerabilidad para ver si es explotable o no, porque evidentemente todo eso luego va atribuido hacia lo que se conoce como el vector CVSS, ¿no? Para darle una criticidad y ver todos los claro. bloques. Creo que ya está en la versión 4.0, pero Ujú. bueno, si la envías a la 3.1 va ok, va fino. Sí, Y en ese aspecto, pues ya te digo, que la gente no piense que es simplemente escribir un documento y sacar un XS, porque muchas veces el propio CNA te pide información adicional en línea de lo que ocurre en el ámbito del bug bounty. Ojo, en bug bounty también los triaggers te dicen, muy bien, pero necesito más evidencia de lo que me está enviando. ¿Me puede enviar un vídeo donde desde cero explote esta vulnerabilidad? vale, vale. O incluso te dicen, oye, tú esto me lo has enviado como un high, ¿no? Como una vulnerabilidad high, pero yo considero que para el impacto que atañe contra mi activo, esto no es Claro. high, porque a lo mejor es Ujú. un entorno de pre, Ya. ¿sabes? No es Sí, 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 no es sí, un sí. dominio en producción y por lo tanto esto te lo bajo yo a low o a medium. Y en Claro. CVE pues pasa un poco lo mismo, que bajo el criterio de los que están detrás del equipo de CNA, muchas Ya. veces tú como investigador consideras
o al menos intenta reflejar en ese vector CVSS la criticidad de la vulnerabilidad que está enviando, y otras veces no es así. Entonces, bueno, que la gente no se preocupe porque al final esos son premisas que te llegan, y yo le recomendaría a la gente que envíen ese formulario. La primera toma de contacto es un correo electrónico, que ahora mismo evidentemente de memoria no me lo sé, pero si la gente pone en Google CNA, INCIBE, CVE o algo así, te va a salir lo primero de todo un correo electrónico, te pone en contacto con ellos, y sí les pediría paciencia porque generalmente tienen encolado un montón de casos. O sea que si tú reportas un CVE, hasta dentro de X meses, si es que es satisfactorio, no verá la luz, ¿no? Y paciencia. Claro. Vale. Una pregunta a lo Ready Player One. Si tuvieras la oportunidad de diseñar el nivel definitivo de un programa formativo de ciberseguridad, ¿qué reto o qué dinámica imprescindible incluirías para preparar a los hackers del futuro? La primera, resiliencia, es decir, que conforme algo que no es lo esperado, sepan continuar hacia adelante. Luego, un amor por lo que realmente hacen. Y cuando digo amor me refiero a un fuerte convencimiento tanto de un punto de vista de obtención de conocimientos técnicos y también lo que se denomina como los soft skills. Es decir, muchas veces nos enfocamos a un propio currículum per se, pero también considero que es importante el hecho de, oye, pues saber comunicarte con un cliente. El tema de los idiomas es súper importante también. Saber, tú puedes a nivel técnico saber explotar, me lo invento, un SSRF genial, que si no se lo sabes transmitir y que el cliente lo entienda perfectamente, pues quizás puede irse de la reunión con las mismas dudas o incluso con más con las que entró. Entonces, es algo que no se suele enseñar o estar en un papel y forma parte un poco de todo. Con práctica se va llevando a cabo. Yo considero que el tema del soft skill es bastante importante, más teniendo en cuenta que el humano es un ser social, ¿no? Y estamos condenados a entendernos y a relacionarnos entre todos, ¿no? Pero bueno, en grandes rasgos diría eso, pero sobre todo con que tenga esas premisas de, oye, pues realmente tener convicción profunda, algo también que quería destacar, el hecho de, oye, pues estoy convencido de que me quiero desempeñar en esta profesión, porque al final vamos a estar trabajando en esto muchos años y tampoco pues sería óptimo el hecho de estar en un puesto de trabajo en el que no eres feliz, ¿no? Y intentar ser lo más humilde posible, porque aunque tú consideres que eres bueno en algo, pues te aseguro y por propia experiencia que vas conociendo gente que no es que estén un poco por encima de ti, sino que están millones de escalones por encima tuya. Así que en ese aspecto aprender de todo. A mí lo que más me nutre es aprender de gente como vosotros, y porque es imposible que una persona pueda saber de todo. El todólogo en ciberseguridad, quien te diga eso ya te está mintiendo. Claro, sí. Sí, fíjate que, bueno, estabas definiendo a la perfección. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, sobre todo con lo que es formación reglada en España, y es que salimos muy bien preparados, pero luego no sabemos vendernos. Totalmente. Y fíjate que con algo, yo creo, tan sencillo como meter más presentaciones, o sea, más, no tanto te entrego el documento al profesor y me olvido, sino tú tener que exponerlo, ya eso nos ayudaría muchísimo. Fíjate que estabas diciendo que llevamos 2 años siendo campeones mundiales de ciberseguridad. ¿Cuánta gente sabes? Claro. Pero en cambio, miramos a Estados Unidos y es como, no, allí son increíbles. Y es que no, es que tenemos un caldo de cultivo aquí buenísimo. Totalmente. Pero tenemos que creérnoslo lo primero, con humildad, pero hay que creérselo. Y luego tenemos que tener esas soft skills que muchas veces faltan. Y más sobre todo en perfiles técnicos. Totalmente. Por eso es muy importante la divulgación que haces con tu podcast, el tema de los vídeos, las entrevistas a la gente, los propios congresos como los que lleváis a cabo de Canallacon, que también de aquí aprovecho para darle un saludo a Valois y a Andrés. En fin, todo el tema de la divulgación considero que en este país, más allá de nuestras fronteras, es muy importante, sobre todo por lo que tú dices, oye, por saber que en España hay mucho talento, que mucha gente, la gente por mero desconocimiento no es consciente de ello. Bueno, David, pues oye, un verdadero placer. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, pues sobre todo mi LinkedIn, aunque actualmente estoy intentando dar una pata hacia adelante justo en lo que acabamos de comentar a nivel de divulgación. Tengo Instagram, TikTok, en fin, Twitter. Todo ahí con CyberPaddy, que es ahí un poco mi nick.
pero en LinkedIn, Sí. con que pongan mi nombre, le saldrá. Así que, bueno, yo creo que esa es la red profesional por excelencia que tenemos todos. Sí. Y cualquier persona que tenga alguna duda, pues que me contacte, que intentaré echarle una mano. Pues seguidle porque de verdad está compartiendo muchísimo contenido de valor y ya no solo si os queréis dedicar al mundo de los bug bounty, sino en general, pues toda la parte de concienciación de ciberseguridad. También echarle un vistazo a Hacken, que no hemos hablado, pero es el gran evento andaluz de ciberseguridad, con Muchas permiso de gracias. la canalla con. Total. Y nada, un verdadero placer, ya Nada, lo ya sabes sabes. que es recíproco. Para mí, encantado de estar aquí. Pues nada, cualquier otra cosa, seguimos hablando. Estupendo, muchas gracias, Pablo. Enclave Digital es el videopodcast de Pablo F. Iglesias, consultor de presencia digital y de reputación online. Me puedes leer y escuchar en www.pabloiglesias.com. Recuerda que la primera I de Iglesias es Y, que si no me confundís con otro. Y me puedes escribir a contacto@pabloiglesias.com. Si este contenido te sirve para estar bien informado sobre la actualidad en materia de negocios digitales, de reputación y de tecnología, te agradecería que le dieras a suscribirte en mi canal de YouTube o en la plataforma de podcasting desde donde me escuchas, le des a me gusta, me dejes un comentario o reseña y lo compartas con aquellos a los que les puede interesar. Seguimos.